Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Nuevamente estamos junto con Rodrigo y dos personajes bíblicos, Caleb y Daniel. Pero son de Puerto Rico y son bíblicos. Comenzamos este día. Explotándolos un poquito. Sí, aprovechamos. Hasta mañana va a estar con nosotros. Hasta mañana. Bueno, Después se vuelven a su tierra. se vuelven ¿Los a echamos o se van? No sé. Puerto Rico, se van para Puerto Rico. Pero hoy tenemos este programa que es el posterior o el primero después de la Semana Santa. Y quiero empezar comentándoles que el mensaje de hoy se llama el día después. ¿Qué hacemos el día después? Y los judíos le llamaban al día después Shemini, S-H Shemini, que es el día después. Y voy a poner un ejemplo. Dios hizo la creación, al sexto día crea el hombre, al séptimo descansa, quiere decir que al octavo día comienza toda la creación a funcionar, porque ya estaba todo hecho ahí, ya el hombre toma control, ya empieza a manejar todo, están todos los animalitos, ya todo. Ahora, en la semana de la Pascua, en el día del silencio, el día del descanso, Jesús está muerto, resucita Jesús. Y se viene, después de la resurrección, que el octavo día, que en el pueblo de Israel celebraba después de la Pascua la fiesta de las primicias. O sea, por eso le habían puesto Shemini. Y entonces hoy la pregunta es, ¿qué hacemos el día después? ¿Qué hace la iglesia el día después que Jesucristo resucita de los muertos? Gran escándalo. Unos que creen, otros que no creen. Jesús se le presenta a los discípulos, no se le presenta a la multitud. Si hubiéramos sido nosotros, nos presentábamos delante de Pilato y le decíamos, che, Pilatos, mirá, aquí estoy yo. Herodes, mirame. Anás, Caifás, vengan para aquí. Nosotros lo hubiéramos hecho así. Pero el maestro dijo, no, yo me aparezco solamente a los que tienen fe. Y ahí entonces, hoy estamos en un lunes, y entonces, ¿qué hacemos hoy lunes después de la Semana Santa? Volvemos al trabajo porque en el Uruguay hay un dicho que el Uruguay comienza el año cuando el último ciclista entra en la entrada de la vuelta ciclista. De la vuelta ciclística del Uruguay. ¿Por qué? Durante toda esta semana hay una carrera que termina justamente el domingo. Y entonces dicen que en realidad el país comienza a funcionar porque antes tenemos la semana de carnaval, la semana de vacaciones por Semana Santa, entonces dice que hoy realmente comienza el año. ¿No es así, Rodrigo? No sé en Puerto Rico cómo será. Totalmente, no sé en Puerto Rico cómo es la historia. No, Puerto Rico, lo que pasa que el descanso de Puerto Rico es más junio, julio. Sí. Entonces, julio. Sí, correcto, sí. Entonces ahí como que cambia. Acá Porque es un país más cristiano y celebra, creo que el 70-80% de la población, de un lado o de otro, pero celebra en la Semana Santa, ¿no? Sí. Bueno, la iglesia está activa, pero ya no es como antes. Hablo, ¿verdad?, a nivel cultural de nuestro país. Yo creo, nosotros ya estaba hablando casualmente con mi hermano Caleb, creo que fuimos de la última generación que culturalmente se tenía respeto a la Semana Santa. Uh-huh. Ya hoy en día, pues, el comercio, las publicaciones, el interés comercial, turístico, pues ha cambiado eso. Así que es casi la Semana Santa y casi no por apuro la gente se desaparece. O sea, un día después, pues la gente se va a trabajar, siguen cada cual en lo suyo. Entonces, hoy es un buen día para volver a hablar de Jesús resucitado, que nos encomendó a todo algo muy especial. Vayan y prediquen empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, para contextualizarlo con ustedes, arranquen de Bayamón, de Villarrica, arranquen por todo el país, váyanse a Ponce,
San Germán. Vayan a San Germán, a Mayagüez. Y después se van a otros estados de Estados Unidos y predican. Y después hasta el fin del mundo, ¿no? Sí, Eso es ¿no? así. Entonces, así, Caleb. Casi. Nos vamos de Bayamón a Puerto Rico y de Puerto Rico brincamos a Uruguay, no a Estados Unidos. Uruguay, claro. Sí, porque ¿Es casi el fin del mundo de Uruguay para un puertorriqueño? No, Ah. no, para nada. Esto es casi como mi casa para mí. Y pues Uruguay tiene el mismo idioma, es un poco más sencillo a veces que irse a Estados Unidos. Así que por eso digo, nos vamos a Latinoamérica primero. Y de Latinoamérica entonces otros brincarán y se ha ido a África. Y tenemos, por lo menos Puerto Rico tiene la gracia, tiene ese regalo del Señor, que básicamente tenemos misioneros en el mundo entero. Muchas partes del mundo hay misioneros y en Puerto Rico, aunque a menor, las cosas se han ido degenerando porque eso es técnicamente bíblico. Las cosas van a ir de mar en peor, la gente se va a seguir alejando del Señor. Pero Puerto Rico, aunque a su manera que no sea la correcta o según nosotros, pues como el 80% deben ser más con los valores cristianos, Semana Santa, aunque muchos, pues obviamente, como hemos dicho anteriormente, están toda la semana celebrando paganamente, como quien dice, van el Viernes Santo a una misa y después ya, vamos, seguimos el sábado. Y a comer pescado. A comer pescado, pero antes se comía pescado por una creencia Sí. y por respeto a esa creencia. Hoy en día comen pescado y marisco por gusto. Están esperando la cuaresma para comer marisco. Es que Rodrigo y yo estamos esperando ir a Puerto Rico a comer exactamente eso que ustedes lo tienen. Y No, que yo no tanto eso. No. Yo no tanto. No hablemos del gusto que tenemos, porque no, es terrible. No, eso no cae ni en Semana Santa ni No, en no, ninguna semana. eso se puede Eres comer un en cualquier momento. Eso es sacrilegio en cualquier Kentucky momento. ya lo sabemos, es el lugar preferido de Rodrigo. Fast food, Sí, comida no. chatarra. Bien bueno para el estómago, para todo, ¿no? Semana Santa, mofongo con camarones. Bueno. No me lo digas así que ya se me agua la boca. Pero ¿saben una cosa? Después de este programa vamos a comer un asado. Así Una asadura uruguaya. Ahí está. Colita de cuadril, chorizos, vamos a comer de todo. Y los vamos a transformar en uruguayos por un tiempo. Y por ahí está Aquiles con el termo y el mate. Si llegan a tomar un mate también es digestivo. El tema del día después, volviendo al Sí. tema, uno puede tener días después, buenos o malos. Y en el caso de la resurrección de Jesús, vos ves los dos paralelismos. Por un lado tenés, para la gente religiosa, el día después era malo. De hecho, salen a sobornar soldados para que digan, si escuchan que que hubo una resurrección o algo, no, vinieron los discípulos, nos tomaron de sorpresa y cualquier cosa, si los gobernantes de ustedes tienen problemas, los metemos en el templo y como que era una mala noticia, porque ellos nunca esperaban de que Jesús hubiera resucitado. O sea, el día después puede ser después de una mala noticia o para los discípulos una buena noticia, ¿no? Y aplicándolo a nuestras vidas hay ese paralelismo. El día después, por ejemplo, el día después que te llamó tu jefe y te dijo, va a haber un ascenso, ahora vos sos un supervisor, sos el gerente, ¿sí? Te dio la noticia ayer, hoy te sentaste en la oficina y tenés que empezar a trabajar. Tenés que desarrollar tu actividad, tenés que desarrollar las cosas. O, por ejemplo, el domingo te citó el pastor a la oficina. Y decís, viste que cuando te cita el pastor ya decís, y siempre ese es el comentario, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero por ahí te citó el pastor para decirte, Te mirá, felicito. te felicito y por lo mucho que has trabajado quiero que seas el coordinador de tal área de la iglesia. También puede pasar eso. Pero como que todo el mundo... sí, pero todo el mundo me citó el pastor. O me citó el gerente de la empresa, ¿no? Para hablarlo de otro punto de vista. Sí, chao, me van a echar. Ya estoy, como decimos acá, estoy en el horno, estoy liquidado, ¿no? Entonces, el día después, cuando te dan una buena noticia, vos estás, bueno, ahora tengo que empezar a desarrollar mis funciones, ¿no? En el caso de eso, el día después de los que se casaron. Festejamos, celebramos, terminamos la luna de miel, ahora viene la convivencia, ¿no? Porque hay muchos días después.
También están los negativos. El día después que te llamó el doctor, te hiciste un examen de rutina y de repente te dice, sabes que hay unos valores acá que no están buenos. Y no es muy bueno lo que te está pasando. Ya el día después es cómo encaro mi vida, cómo sigo peleando con esta enfermedad, cómo sigo desarrollando esto. O como dijimos, la situación está difícil, te llamaron a la oficina, gracias por tu servicio. Aquiles, que ha sido parte de este programa, siempre contaba la historia de cuando él trabajó en un diario. Un día le dijeron, hasta acá llegó mi amor por vos, gracias por todo, le pagaron, le liquidaron todo el sueldo y te quedaste sin trabajo. El día después, cuando vos te quedaste ante una mala noticia, por eso digo, hay días después, buenos y malos según sean los contextos y los entornos que nos está pasando. Claro, si es bueno, también uno dice primer día como gerente general de la empresa, o supervisor de área, o poner el título que vos quieras. Vos decís, ¿y ahora cómo sigo? Podrías tomar la posición de decir, bueno, a todos esos que me golpearon, maltrataron, ahora los miro por arriba del hombro y diciendo, ahora sí, yo soy el gerente, vas a saber lo que es bueno. ¿No? Otra es desarrollar y decir, bueno, tengo que hacerme un plan para mi trabajo o para lo que vaya a hacer. ¿No? O el que como hablábamos recién, el día después, cuando tuviste la gran bendición de tener un hijo y decís, ahora tengo que aprender a cambiar pañales. ¿No? También son días después de un montón de cosas que en el caso de Jesús, por ejemplo, el día después para sus discípulos es un día entreverado, no nada claro, nadie estaba seguro de lo que estaba pasando. Vinieron dos mujeres que Jesús se le presentó y salieron corriendo Pedro y Juan para ver qué pasaba, si era verdad. No le creyeron. Dijimos, vamos a ver con nuestros ojos qué es lo que está pasando, ¿no? Porque a veces los días después tienen eso de, ¿me está pasando esto realmente? Sea bueno o sea malo, ¿no? ¿Me está pasando en mi vida esto? ¿O es que lo estoy imaginando en mi cabeza? Yo creo que hay muchos días después. ¿Cuál es, Ale, para vos un día después que te haya marcado tu vida? Yo creo que hay muchos días después, pero antes de eso, yendo a la palabra, a mí me gusta también pensar muchas veces en lo que no dice la palabra, porque la palabra no tiene el espacio para tanto. Pero aparte de esos 12, había mucha gente que seguía a Jesús. Y sería interesante saber, porque hubo mucha duda entre esos 12, pero entre los demás, cómo fueron engranando en todo esto, cuáles creyeron y continuaron y cuáles no. Que eso es lo que en nuestras vidas, muchas veces ese día después, como hablabas, tenemos ese día me ascendieron. Y uno dice, bueno, pues me ascendieron, ahora tengo más carga, ahora la responsabilidad es mayor, ahora no es lo mismo, ahora ya no andamos con el jefe siguiendo las instrucciones, ahora hay que dar las instrucciones. Y entonces hay que a veces pues ponerse a pensar, voy a arrancar con un plan, pero sé que ese plan hay que irlo mejorando en el camino. Así me imagino yo que los apóstoles, pues ese día después, pues tenían unas instrucciones, pero ¿cómo arrancó eso? ¿Y cómo fue eso desarrollándose? ¿Y cómo fueron? Y todavía sigue evolucionando al sol de hoy. Exacto. Cada día que actualizándose. Sabes que la Biblia narra otro aspecto que generalmente no se predica mucho sobre este tema, que muchos muertos que habían muerto anteriormente se presentaron en las casas de las personas. Entonces, había una conmoción muy grande en Jerusalén, porque decían, ¿cómo? Este se murió hace un mes, está caminando y viniendo para acá. ¿Y cómo vos no estabas muerto? Sí, estaba muerto, pero no sé qué pasa, pero no estoy vivo, estoy acá con ustedes. Entonces, yo creo que había una conmoción muy grande en Jerusalén y todo con todo lo que había acontecido y con todas las noticias que habían pasado. Entonces, yo creo que de esa misma conmoción la podemos trasladar a nuestras vidas el día después que nos convertimos. También. Entonces, me estoy recordando que yo recibí a Cristo el 10 de marzo del 82. Y esa misma noche que yo había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, yo tenía un Nuevo Testamento y empiezo a las 12 de la noche a leerlo. Y eran las 3 de la mañana y yo estaba entusiasmado leyendo el Evangelio según San Juan. Ya estaba para arrancar en Mateo y mi esposa se despierta y me dice, ¿qué estás haciendo?
leyendo el libro de tu madre, que tu madre está loca y vos estás leyendo el mismo libro. Se levantó de la cama y se fue al cuarto de Rodrigo y de Gonzalo a dormir, y eso duró como 3 años. Pero el día después fue al otro día de haber tenido un encuentro con el Señor, que yo estaba tan contento leyendo el Nuevo Testamento y no esperaba. Claro, después yo leo y dije, bueno, sé que estamos propensos a tener persecuciones, situaciones, que hasta de la propia familia. Bueno, después mi esposa se convirtió. Pero lo cierto es que el día después yo estaba contento leyendo el Nuevo Testamento y me generó una situación familiar que yo no esperaba. Entonces, parte de lo bueno, parte de lo malo. Y esto viene mezclado. Entonces la pregunta que se lo trasladamos a la audiencia, y sobre todo al cristiano, al que recibió a Cristo en el corazón: ¿cómo fue tu día después? Porque el día después continúa hasta hoy día, porque el Señor nos encomendó algo, que es prediquemos el Evangelio, que oremos por los enfermos, que echemos fuera demonios. Hay una cantidad de cosas. ¿Cómo estás respondiendo a ese día después? Esa es la pregunta que le hacemos, Daniel. Mira, sabes, el día después, los tiempos, precisamente ese día después, que es lo que estamos hablando ahora, es lo que pauta los tiempos antes de Cristo Y después de Cristo. y después de Cristo. Cambió la historia. Cuando Cristo vino, cambió la historia. Se cambió la historia. Cambió la historia totalmente, cambiaron los tiempos. Y hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo conoce lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Y es porque precisamente ahí se culminó el proceso de redención. ¿Ves? Cristo resucitó. Cristo venció la muerte. Cristo en todo tiempo, desde que vino aquí a la tierra, Él venció todas las normas físicas. ¿Ves? Y faltaba esa. ¿Ves? Murió y resucitó. ¿Ves? Faltaba esa. Y entonces obviamente los tiempos cambiaron porque comenzó un acceso del hombre directamente con Dios. Un acceso de salvación, un acceso de redención, un acceso de sanidad. Todo esto se extiende hasta el día de hoy. ¿Ves? Cómo hay una persona que se está muriendo, se ora por la persona y la persona es sanada. ¿Cuántos ciegos ven? ¿Cuántos sordos escuchan? ¿Ves? Y lo más importante, estamos esperando el día en que Él no va a volver como un niño. Él va a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. ¿Ves? Y nos vamos a ir con el Señor. Ahora, estimada audiencia, usted que nos está escuchando en esta hora, el día después, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Qué tú vas a hacer con el destino de lo que tú estás haciendo que te está separando de Dios? Tienes que hacer algo, porque así como hubo un día después de la resurrección, va a haber un día después de rapto. Un día después, que es nuestro tema en el día de hoy. ¿Qué voz va a hacer con su vida? Exacto. Sí, creo que también le planteas un tema después, ¿no? Porque el día después de aquellos que hayan venido, ¿cómo es el libro que estás preparando? Que tenía un poco que ver con eso. Instrucciones para los que se quedan. Ahí está. Lo escribí en Puerto Rico. porque un día va a pasar eso. Sí, sí, sí. Un día, y la Biblia dice claramente que irán 2 en el camino y que uno va a ser tomado y otro no. O sea, no es que esto es universal. Y creo más, muchos de los que estuvieron ayer el domingo en las iglesias, algunos van a ser arrebatados y otros se van a quedar, ¿no? Porque eso no depende de nosotros. Si fuera por nosotros, decimos, vamos todos, pero Dios juzga los corazones, Dios mira nuestras actitudes, Dios mira cómo nos comportamos en la vida, qué es lo que pensamos, qué es lo que planeamos, y sobre todo la fe y la certeza que tenemos en Él. El día después, yo quiero, porque venimos de un fin de semana donde celebramos 18 años de la inauguración de la primera iglesia defensora de la fe cristiana.
En Uruguay. En Uruguay, sí, en sí, Uruguay. bueno. Ahí en la calle 8 de octubre. Sí, lo estuvimos celebrando ayer domingo, entonces me hizo reflexionar cuando decías el día después. Vos sabés que el día que inauguramos, yo me acuerdo mucho, porque fueron todos mis amigos, toda la gente querida, todos los que te acompañan, que vos decís, inauguramos una iglesia. Pero el culto después no fue nadie. No fue nadie. No fue nadie. El día después fue así. Mira, pasamos de ser, no sé, en aquel entonces 40, 50 personas a estar solo yo porque mi esposa todavía estaba embarazada y no pudo ir por los fríos y situaciones. Entonces digo, el día después. El día después lo que marca en definitiva, y por eso lo quería traer a cotación, es las convicciones que vos tenés, las certezas que vos tenés. Porque si yo me hubiera quedado con el día después de eso, decía, bueno, la verdad esto no es para mí, tiro la toalla, ya no quiero saber más nada, ya fue. Pero como tenía la certeza y la seguridad de un plan que Dios tenía para mi vida, hay que seguir trabajando, hay que buscar estrategias, hay que sacarlo adelante. Entonces, para aquellos que hoy están teniendo un día después malo, negativo, adverso, Dios tiene el control. La Biblia dice, resistamos al diablo y él tendrá que huir. Y la resistencia, hablando de un tema que le gusta mucho a Caleb, ¿no? Un tema que lo identifica como puertorriqueño, ¿verdad? La resistencia, un reggaetón, ¿no? Es difícil resistir. Es difícil. Es difícil, pero estabas hablando de convicción. Pero también el día después tiene que haber compromiso. Sí, el compromiso también. Cuando hay convicción y hay compromiso, vamos a resistir. Y vamos a seguir adelante y vamos a seguir peleando la batalla. El día después sabe que no va a ser fácil porque normalmente lo hemos dicho, hay cosas que se ven bien el día después y hay cosas que no se ven tan bien el día después. Pero si resistimos, si verdaderamente creímos y si verdaderamente hacemos un compromiso, sabemos que esa persistencia nos va a llevar a ganar. Esa resistencia nos va a pasar al otro lado con la victoria. Sí, es totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Porque uno puede tener las convicciones, pero si no te permaneces, o sea, si yo sí estoy convencido, pero mejor entrego la llave, entrego esto, lo otro, no estaríamos hoy en este programa. Seguramente hubieran pasado otras cosas. Y hablando de este programa, que está siendo transmitido por www.cx46.com, por CX46 Radio América, 1450 en el dial, y que estamos en Facebook, y estamos en YouTube, ¿y en qué más, Rodrigo? Y en Spotify. Y en Spotify. Así que nos pueden escribir, nos pueden decir, bueno, me gusta el programa, pueden hacer acotaciones o decir, bueno, nos gustaría que habláramos de este tema. Estamos abiertos para todo esto. Y si estás en Uruguay, hay una cadena que se llama Habitat y en HabitatNet, cuenta 1904, podés colaborar con este programa Charlando en Familia. En la segunda parte de este programa vamos a estar hablando de una cosa muy importante porque comienza no solamente el día después, una etapa que se conoce como el periodo de la gracia, porque hasta ese momento estaba la ley. Para los griegos y los romanos, a ellos no les interesaba nada, pero para el pueblo de Israel sí le interesaba y hay un cambio muy, pero muy grande y a la gente no le gustan los cambios. Pero de todo esto vamos a estar hablando en esta segunda parte de este programa Charlando en Familia. Vamos a un corte. Inicio de espacio publicitario. Y en este recital quiero presentar a los músicos. Tengo aquí a Dani en la primera guitarra, tengo los teclados a Nicolás, aquí tengo a Danilo en el bajo y a Luis, que lo tenemos en las tumbas, y gracias a Rodrigo, que está en todo lo que es tecnología, y Esteban, que está en la filmación. Así que este tema romántico que dice así, La Rosa del Jardín. 1, 2, 3... Para mí, rosa del jardín,
Eres tú, Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana. Eres tú, Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí. Siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Rosa del jardín, eres tú, Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana. Eres tú, Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí. Siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Fin de espacio publicitario. Y seguimos en este programa Charlando en Familia. Y en la parte anterior estábamos diciendo que comenzaba un periodo diferente, distinto, para lo que vendría a ser la religión de entonces, que va a producir un cambio radical con respecto a otras religiones que hay en el mundo, que se llama el periodo de la gracia, que justamente fue la que Jesús habló durante esos 3 años, tratando de no quitarle ni una coma ni una tilde a la ley, pero llevarlo a una aplicación totalmente diferente, que es la gracia en la cual el hombre es salvo por creer en Jesucristo. Antes había otros rituales para el pueblo judío. Los gentiles estaban por afuera de todo esto, ellos estaban con sus dioses, con todas sus cosas, pero el día después comienza realmente lo que se llama la dispensación de la gracia. Y de eso queremos hablar en esta segunda parte porque es muy importante, porque por gracia estamos nosotros acá. Amén. Si no, no estaríamos nosotros acá. Amén. Eso es así. Yo creo que el tema gracia nunca se logra comprender del todo, ¿no? Porque venimos sobre todo de Latinoamérica, que venimos con una escuela de catolicismo muy, muy grande, donde la gracia no se practica mucho, sino el concepto de todo el mundo en la calle es: esta es una buena persona, va al cielo; este se portó mal, va al infierno. Y creo que ahí no se está comprendiendo el poder, el significado que tiene la palabra gracia, ¿no? Porque la gracia en definitiva es algo que yo no me merezco, pero que Dios me regala. Pero también tiene que tener un retorno de parte del ser humano. Es como que el regalo está ahí para tomarlo. Pero yo, si no creo en Jesús, no estoy apropiándome del regalo. O sea, es como que te vengan a dar un regalo y vos no lo aceptes. Porque eso es lo que pasa con el tema de la gracia, ¿no? Entender eso de Dios nos ha dado todo para ser salvos. Porque lo hablamos hace un programa atrás. El ladrón que estaba al lado de Jesús en sus últimas palabras fue salvo. Eso es gracia. O sea,
No le dio tiempo para orar. Bajo la ley, esa persona estaba condenado, porque no podía ir a llevar un sacrificio para perdón de su pecado. Ahí es cuando entendemos la gracia se aplica a nuestra vida. ¿Cómo la manejás vos, la gracia, Daniel? Pues mira, la gracia es ese don, ese regalo que primeramente, ¿verdad?, comprende con la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Fíjate que, ¿verdad?, después que Cristo se manifestó, dice la Biblia, hubieron sobre más de 500 señales, ¿ves? Apariciones donde Él se apareció, ¿verdad? Y hizo entender de una manera que Él resucitó, que Él se levantó. Ahí entonces, finalmente, después que se le aparece a los discípulos y hace, ¿verdad?, su manera presencial, antes de irse, deja una comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, hablándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizándoles, ¿ves? Y encerró totalmente el mensaje esencial de esa gracia, ¿ves? Y no los mandó a limitarse. O sea, no era solamente para Jerusalén ni para Judea, como ellos posiblemente lo hubiesen entendido, sino para toda la tierra, un plan de redención que le incluyó a usted, mi amado amigo, mi amada familia que nos está escuchando, y nos incluyó a nosotros. ¿Ves? Y esa es la gracia, o sea, compartir el plan de salvación y de redención para que usted y yo alcancemos ese regalo de vida que Dios nos dio. La Biblia decía que del pueblo de Israel iba a venir la salvación al mundo. Pero parece ser de que la salvación estaba recluida solamente en el pueblo de Israel, que se manejaba con la ley. Ahora, cuando viene Jesús, que ya está con las leyes del reino, ya está llevando todo más adelante, no incluyendo al pueblo judío, sino a toda la humanidad, predicándole la salvación a todo el mundo, aquí aparece la gracia. Y muchos a veces entienden que como que la gracia es, ay, bueno, el Señor me salvó, ahora hago lo que quiero. Pero hay cosas que a veces me di cuenta que la gracia exige a veces hasta cosas más que la ley. Por ejemplo, en el acto del adulterio, ustedes saben, la persona que ha encontrado en el adulterio la habían que matar a pedradas. Acá Jesús le agrega una cosa, el que ya miró y está en su adulterio en el corazón ya está en el pecado. O sea, ya no está midiendo esto. Cuando, por ejemplo, habla de cuando uno le dice fatuo a otro, esa palabra no era muy condenada en la época de la ley, pero ahora, escúchame, ahora ya estás visto muy mal de parte del Señor. O sea, la gracia también tiene sus exigencias. No es decir, vivo como quiero y como se me dé la gana, no. Tenemos que vivir como Jesús vino a esta tierra. Y eso es posible porque hombres como el apóstol Pablo, que fue por el mundo griego, dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, cuando vos decís eso es porque estás viviendo una vida a un nivel espiritual que él mismo lo reconocía y la gente veía, porque eso, media humanidad escuchó el mensaje del Evangelio en aquel entonces. ¿Por qué? Porque estos que trastornaban todo el mundo también habían llegado a esos lugares. Entonces quiero decir que la gracia también exige de todos nosotros un compromiso con el Señor Jesucristo, no con la religión. Sí, es un tema complicadito de entender. Te lo voy a explicar de la siguiente manera, Caleb. Una persona que va, se entrega su vida a Jesús y muere. Me pasó una vez que estaba en la iglesia, me golpearon la puerta, me dice, mi madre se está muriendo, está agonizando y necesita a alguien que le vaya a hacer una oración. Cuando voy, ya estaba en sus últimos momentos, literalmente. Tomo la mano de la persona, le digo, no, ya estaba semi inconsciente, pero le digo, si me estás escuchando, apretame la mano, y me apretó la mano. O sea, y bueno, le hice hacer una oración de entrega a Jesús, salgo del cuarto, me quedo en el comedor con el muchacho unos segundos diciéndole, bueno, la verdad que me dice, gracias por venir hasta casa, por compartir. No pasaron 2 minutos, viene la esposa de él
Y lo llama y dice, me parece que tu madre falleció. O sea, estaba ese momento final y literalmente llamaron a la ambulancia, me quedé ahí para acompañarlos unos segundos. Todavía él, viste, era lo que necesitaba Era mi la madre. gracia de Dios. Estaba esperando esto para poder partir tranquila, decía él. Entonces, ahí encontramos cómo esa persona no tuvo que hacer nada. No se le pidió, no se puso en tela de juicio su caminar en el diario vivir, ¿no? Porque vos decime, si esa persona era ladrona, si esa persona fuera lo que fuera, ¿no? ¿Quién lo juzga? Ahora, a otras personas que dicen, ay, pero yo empecé el evangelio de chico, mirá toda la carga que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. ¿Cómo lo ves ese tema, Caleb? No entendió la gracia. Para mí en ese momento no entendió la gracia. No ha entendido que Cristo pagó el precio y que no es una carga en realidad. Cristo, como Álvaro dice, no, ahora le añadieron, pero antes lo que pasa es que para mí, antes la ley era como que cumplo, debo $5, los pagué y ya, y no, lo demás no importa. Pero la gracia hace que tú pongas en práctica en tu vida, en todo momento, ese regalo que nos hizo el Señor, esa salvación que nos brindó el Señor. Y yo lo veo desde el punto de vista de que Dios no te exige que tú trabajes para Él, en el sentido de que sal a trabajar y el sueldo que ingresas es mío. Dios no te pide que tú des algo de ti, sino que Dios te pide que tú creas en Él, que seas fiel a Él. Hay algunos que Dios es personal y algunos pues le dicen, no, a ti te va a tocar hacer esto o lo otro. Pero cuando tú entiendes lo que Dios te ofrece, que no te cuesta nada a ti, pero sí tiene gran valor. Cuando tú entiendes eso, no es una carga para ti dar, porque Él te dice, lo que yo te di, eso es infinito. Así que mientras más tú des, más tú tienes. Y la gracia tiene eso de que tú disfrutas la vida cuando tú entiendes lo que es la gracia y cuando tú decides someterte y entrar en esa gracia. Es un disfrutar de la vida, no es una carga. Y Dios va a hacer como Él quiera. A unos, como tú dijiste, ella por gracia fue salva, porque ella no hizo nada. Una oración en el último casi suspiro de su vida, fue así. Y otros por gracia somos salvos, porque día a día, si nos evaluamos, no lo merecemos. No lo merecemos y Dios no nos puso mira, pues vive como quieras y una vez al año sacrificas un corderito, pero no hay un compromiso. Mi vida no está agradando a Dios. Yo estoy diciendo, pues te pago y hago lo que me dé la gana y te pagué. Sino que vivo conforme y es una vida agradable. Lo que Dios nos pide es una vida agradable. No mires a la mujer que no es tuya. No entres en vicios. ¿Sabes? Son cosas que hasta inclusive hay gente que es buenísima. Sí. Solamente le falta reconocer a Dios, porque Dios dice, bueno, tú puedes ser muy bueno, pero si no me reconoces, no hay relación conmigo, no hay intimidad conmigo. Eso es lo que me refiero, es que lo que Dios te pide es algo, para mí, es vivir una vida decentemente. La gracia la recibió aquella mujer que interrumpe cuando a Jesús lo habían invitado en la casa de Simón, más que nada para hacerle preguntas, probarlo y tenerlo ahí. Aparte era la persona de fama y decir, yo lo tengo acá. Y cuando entra una mujer llorando, lavándole los pies con sus lágrimas y secarlos con sus pies, yo creo que esa mujer entendió lo que era la gracia y que incluso Jesús se la respondió. Entonces, yo lo llevo a mi conversión. Durante 33 años yo fui ateo, agnóstico, no creía en la existencia de Dios y el Señor tocó mi vida el 10 de marzo del 82 y me convertí a Cristo. Y entonces mi vida cambió y eso es una gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Han pasado de esto 43 años y yo sigo viviendo la gracia, disfrutando cada día de la bendición de Dios. Y a mí nadie me ha obligado a dejar cosas. Yo naturalmente las fui dejando por amor al Señor, que es una cosa muy diferente. Cuando vos estabas en la ley te decían esto y esto. Acá están estos mandamientos, lo tenés que cumplir. Ahora no, el proceso que se da en nuestras vidas es, por amor a Jesús, Él me está pidiendo que yo deje esto.
Y lo voy a hacer porque Él me salvó por gracia, entonces yo por gracia voy a tener que responder a esto. Es parte de mi vida, parte de mis usos y mis costumbres durante muchos años, pero ¿qué pasa? Al Señor no le gusta, entonces por amor al Señor que me salvó, voy a entregarle mis cigarrillos, mis malas palabras, tantas cosas que yo tenía de antes, y ahora por gracia, como soy salvo, ahora lo hago naturalmente, porque yo empiezo a disfrutar, como decía Caleb, de las cosas de la vida. Yo llevo disfrutando 43 años en el Señor, ya he superado los 33 años que yo no tenía antes de Cristo y estoy en un camino realmente de bendición. No sé cómo a ti te ha pasado, Daniel. Pues mira, realmente sí me ha pasado. Soy feliz con lo que el Señor me ha dado. Estoy conforme con lo que el Señor, sus bendiciones, su amor y su misericordia para con mi vida. Como había testificado, ¿verdad?, en uno de los programas anteriores, me crié toda mi vida en mi iglesia, luego pues me aparté, tuve 12 años apartado, prácticamente perdí todo, vuelvo otra vez al Señor y el Señor en su misericordia me devuelve lo que perdí. Qué bárbaro, qué bueno. Y fíjate que quería comentarte que esto no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ve? Muchas veces he tenido la experiencia de hablar con mucha gente. En Puerto Rico, pues, trabajo con diferentes clientes y a veces en la plataforma de mi trabajo, pues, hablamos del Señor y a veces, pues, yo trabajando, pues, como saben, ¿verdad?, que decir por el Señor me abarcan con temas. No hace mucho estuve como que en una casa de una familia, ¿verdad?, pudiente, como así decimos, estables económicamente, y me empezaron a hablar que hacían aquello, que hacían los otros, que mandaban ofrendas, entonces miré y dije, mira, la gracia de Dios es vida, es que reconozcamos nuestro estilo de vida y cambiemos por el estilo de vida que Dios nos está pidiendo. No es por obras por las cuales nosotros accesamos a Dios y a sus promesas, es porque aceptemos su gracia en nuestras vidas. Y realmente me ha ido muy bien, Álvaro, me ha ido muy bien, contento, feliz. Dios me libertó, rompió cadenas, me libertó de una depresión. Llegó un tiempo en mi vida que yo una vez atenté contra mi propia vida porque estaba tan aborrecido, como decimos en Puerto Rico, y lo tenía todo. Materialmente lo tenía todo, no me hacía falta nada en esos momentos. Pero tenía una tristeza tan profunda en mi corazón y en mi alma. Y hubo un momento que traté de atentar contra mi vida. Y yo dije, no. Dije, yo necesito reconciliarme con el Señor. Necesito reconciliarme con el Señor. Y en una sala, estaba en un apartamento allá, para ese entonces eran las 3 de la mañana. Y yo me senté llorando. Yo dije, Señor, pues yo no puedo más. Yo necesito volver otra vez de nuevo a tu redil. Y entonces a través del cristal yo veo una luz resplandeciente, bien hermosa. Y entonces unas palabras penetró a mi corazón y me dijo, yo te ando buscando. Yo te amo, Daniel. Te has alejado de mí, yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Y yo comencé a llorar y comencé a llorar. ¿Sabes qué? Yo bajé mi mirada en fracciones de segundo para secarme. Cuando yo miré, Álvaro, ya la luz no estaba. Yo pensé que aquello era la luna, pero cuando yo miré otra vez de nuevo, no había nada, solamente había unas estrellas. O sea, esa visión que yo tuve, yo dije, wow, yo tengo que volver al Señor. Y a los 2 o 3 días me reconcilié hasta el día de hoy. Y soy bien feliz. Es la gracia de Dios, que es lo que estamos hablando, y nosotros quisiéramos que la gracia alcanzara a todos. Sí, sabes que hay un tema que para mí también es importante de la gracia, que no lo puedo separar, y es la gracia con el accionar del Espíritu Santo. Claro. Cuando vos ves ese quiebre que vos hacías mención hace unos minutos atrás, la dispensación o el tiempo, porque a mí no me gusta hablar de muy teológicamente, ¿no? La palabra correcta es dispensación, pero el tiempo, lo puedo traducir como el tiempo de la ley, el Espíritu Santo caía sobre determinadas personas. No era un
un mover del Espíritu Santo así masivamente, ¿no? Sino que encontrás que caía de determinadas personas en algún momento sobre varios, pero no muchos, ¿no? Y con la llegada de la gracia, 120 días después comienza el accionar del Espíritu Santo. Para 2023 años que llevamos de la gracia, 120 días es casi insignificante, es como casi instantáneo. Y digo esto ¿por qué? Porque la gracia va asociado al poder del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Porque hay personas que están en adicciones de cualquier índole, y vos decís, Dios lo condena, sí, Dios lo condena. Pero ¿qué pasa? No pueden salir, porque la adicción es más fuerte. Pero ¿cuántos testimonios conocemos en nuestras iglesias de personas? Bueno, de hecho, han contado acá personas que han llegado, no solo en Uruguay, en extranjero, la adicción es un grave problema a nivel mundial, que no podían y de repente en un día pudieron dejar el cigarro, dejaron de tomar, dejaron de drogarse. Y eso es la acción del Espíritu Santo. Porque creo que a veces nos olvidamos que la gracia va tomado del Espíritu Santo. Exacto. Va tomado del accionar del Espíritu Santo. Porque inmediatamente que Jesús ascendió al cielo, que son pocos días después, ¿no? Relativamente, claro, para una persona, 40 días para llegar al Espíritu Santo, ¿no? Hace que sea un tiempo considerable cuando estás en una situación apremiante. Pero la gracia necesariamente nos lleva al mover del Espíritu Santo, que es el mover de Dios hoy en la tierra, porque el Padre está en el cielo, Jesús está a la diestra, y el accionar de la gracia se ejecuta en estos tiempos a través del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, no me puedo olvidar de la gracia si no lo tomo con el Espíritu Santo, porque si no, no entiendo la gracia, no la entiendo, no la comprendo. El apóstol Pablo lo lleva más y dice, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? O sea, diciendo, ahora en este nuevo tiempo de gracia, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Él es el que es como nuestra segunda conciencia, ¿viste? Esto no lo hagas. Y como seres humanos a veces lo hacemos, porque nos equivocamos. Y ahí es cuando yo tomo la gracia porque entiendo que Dios me perdona, pero mal aplicada es, y bueno, es libertinaje, hago lo que quiero, no me importa. Ajá. Cuando yo entendí la gracia le fallé a Dios, me duele en el corazón, me siento mal, pero Dios me ha perdonado. Voy a poner mi esfuerzo y voy a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que entonces mi vida pueda mejorar, para que yo pueda ser otra persona. Por lo menos es lo que entiendo. La gracia y el Espíritu Santo es como, vamos tomados de la mano, si no, no funciona. No sé, Caleb, ¿cómo las ves vos? Definitivamente el Espíritu Santo es esa clave. Es el día después, que hubo dudas, que hubo otras cosas, pero esa parte que habla nuestro hermano Daniel de felicidad, y esa parte yo la tomo ese día después que acepté al Señor, que acepté la gracia, que llegó el Espíritu Santo a mi vida, fue el día después que saldaste el automóvil, que saldaste la deuda, que saldaste la casa. Esa sensación de bienestar, esa felicidad, lo logré. Esa felicidad de que lo logré. Como decía, 120 días es el día después. En este tiempo que llevan 120 días es el día después. Y después empezaron a disfrutar, empezaron a tener los beneficios que obviamente durante nuestra vida tenemos nuestras situaciones y tenemos, pero con Cristo y en la gracia, el día después es algo de felicidad. Hay muchísimos ejemplos de que ese día después, y a veces no tenemos que irnos tan lejos. Aquí nuestro amigo Pablo siempre lo dice. El día después, cortó. Dios lo hizo. El Espíritu Santo vino y lo hizo. Otras personas tienen otro proceso. Porque Dios trabaja como Él quiere, porque como siempre también decimos, Dios es personal. Exacto. Dios sabe que si algunos lo hace de un día para otro, pues tan pronto me liberaron de la deuda, fui y entré en otra deuda. Y entonces hay personas a las que no las podemos liberar de la deuda así de fácil. Hay personas a que hay que irlas llevando. Y hay otras pues que la gracia de Dios dice, vamos y ya, cortamos y empezamos un nuevo tiempo. Así que ese día después puede ser un día de gran gozo, de gran felicidad, de un nuevo comienzo. Bueno, nosotros vamos a llevarle la gracia de Dios a los que están escuchando este programa.
¿Por qué? Porque probablemente hay personas que están escuchando que nunca recibieron a Jesucristo, o otros, como en el caso de Daniel, que se apartaron, y hoy la gracia de Dios te está alcanzando. Entonces te queremos decir que con una simple oración, la gracia de Dios te puede salvar o volverte al redil. Pero para eso vamos a dejar a Daniel, que también como ha tenido esa experiencia, de volver a repetir esa oración, de recibir a Jesús, y la gracia te va a alcanzar a ti que estás escuchando este programa. Ora conmigo, vamos a orar, repite esta oración. Tú que estás pasando por una depresión, por una tristeza, tú que tienes una adicción y has venido por tiempo tratando de romper esa adicción porque sabes que te está haciendo daño a tu salud, porque sabes que te ha hecho daño a tu economía, porque sabes que te has separado de tu esposa, de tu esposo, porque sabes que estás en guerra con tus hijos. Si son tus hijos también, amada mujer, por los cuales te están causando problemas por causa de la adicción o de otras cosas, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, Señor. Repite conmigo esta oración. Vamos a llegar a Dios, al que todo lo puede. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Ya no puedo más con estas cargas, con estas luchas. He escuchado que la sangre tuya tiene poder para romper mi adicción, para romper toda maldición, para romper toda enfermedad. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero acercarme a ti, Señor. Envía tu Santo Espíritu. Amén. La paz de Dios sea contigo. Llegó la gracia de Dios a tu vida. A partir de ahora algo puede cambiar. Lo único que te recomendamos siempre es conseguirte un Nuevo Testamento. Bajate una aplicación de la Biblia. Yo te soy la versión más moderna. Y comenzá leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué? Porque ahí está la vida de Jesús, que es el que tenemos que conocer. Y si vas a Mateo capítulo 5 al 7, que es el Sermón del Monte, que son las leyes del reino, si lográs practicar con la ayuda del Espíritu Santo eso, tremendo cristiano vas a ser. Bueno, y la otra es que este día, mañana martes, ¿cómo estamos de anuncios, Rodrigo? ¿Cómo tenemos esta semana? Mañana martes, como siempre, en Camino a la Paloma 2010, hay tiempo de oración. Muy bien. Y después anunciaremos mañana el resto de la semana. Pero gracias a mis queridos hermanos Daniel y Caleb, me siento rodeado de cristianos auténticos con nombre bíblico. Pero no se preocupen, porque mañana va a haber otro equipo acá, que van a estar junto con Rodrigo. Con el pastor Carlos Moreno. Exacto, sí, y varios de sus hermanos. Que contarán sus vivencias y testimonio. Ahí está. Bueno, pero nos queda decir que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.